Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Iglesia, vamos a alabar al Señor, vamos a gozarnos, vamos a decirle que con Él todo lo podemos, que con Él vamos a cruzar, a ir a murallas, las vamos a derribar, amén. Vamos, iglesia. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Él es mi libertador. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve
por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor lucha por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Monte que no escales para encontrarme a ti. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias por tu amor. Muy buenas noches a toda la iglesia de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Igualmente damos un saludo muy especial a todas las personas que hoy por primera vez están sintonizando mediante este canal para escuchar la palabra de Dios. Recordemos siempre que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy vamos a tocar un tema como todos los domingos, como todos los miércoles. La palabra de Dios es maravillosa.
Y vamos a tocar un tema bien especial y vamos al texto bíblico de Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 41. El título que precede a estos versículos que vamos a leer y a este capítulo se titula Las ovejas y las cabras. Y dice el Señor en su palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta palabra escatológica. Tu palabra, dice las Sagradas Escrituras: el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Clamo delante de ti para que me llenes nuevamente con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra, y llenes de tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos ve y nos escucha, para que esta palabra no pase inadvertida o desapercibida, sino que verdaderamente estemos atentos y sean abiertos los ojos del corazón y los ojos del entendimiento para poder entender, comprender y poner en práctica la palabra de Dios. Señor, lléname con tu Santo Espíritu y permite que en esta noche todos los que estamos hoy reunidos aquí salgamos edificados y llenos de tu presencia. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación es contundente: presentando el examen final. ¿Estás preparado? Tarde o temprano tenemos que presentar el examen final delante de un juez justo, que es Jesucristo. Y nadie más que ustedes saben que el presentar los exámenes, cuánto estrés producía en el mundo, y toda la preparación que tenía un examen y toda la inquietud que teníamos para poder llegar a un nivel, el nivel indicado. Aunque la salvación es por gracia, se requiere indudablemente vivir bajo ese nuevo nacimiento y bajo esa gracia. En la vida nos enfrentamos a exámenes finales, y este es un examen final que es tremendo, porque este sí es el examen que define indudablemente muchas de las creencias y de la fe que nos sustenta como cristianos. Este examen final demanda toda nuestra atención, como la vida cristiana. La vida cristiana demanda toda y absolutamente toda nuestra atención. Y aún la preocupación y la ansiedad que produce en determinado momento, aunque descansamos en el Señor, pero tenemos aflicciones en el mundo y tenemos situaciones adversas. La mayoría de estos exámenes muchas veces que presentamos en el mundo son temporales.
Y con frecuencia somos sometidos a fuertes presiones y preocupaciones cuando presentamos exámenes. Yo recuerdo desde mi época de primaria, mi época de bachillerato, mi época de universidad, indudablemente después en mis estudios de teología y todo lo pertinente a los estudios que he podido realizar y que Dios me ha permitido hacer. Pero el ser humano se va a enfrentar al examen final de su vida, el último que determinará dónde pasará su eternidad. El pasaje que tenemos para hoy es uno de los más reveladores de las Sagradas Escrituras porque fue dicho por el mismo Jesucristo cuando estaba cerca de morir en la cruenta cruz. Nunca habló con tanta franqueza acerca del destino eterno de las ovejas y de los cabritos como lo hizo en este pasaje. No he escuchado muchos sermones sobre este pasaje y muchas veces he predicado y escuchado muchos acerca de la gran comisión de Jesús después de que ha muerto, pero de este pasaje no se habla mucho en los púlpitos de hoy. Observen una cosa, que Cristo va a la cruz, pero Jesús habla de su reino. Será pronto condenado por gobernantes, pero habla de un trono donde se establecerá una vez para juzgar a las naciones. Este pasaje nos habla de la frase más dulce dicha por Jesús acerca de los galardones. Les aseguro, dice Jesús, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús valora al hombre en los términos de la eternidad. Que, si bien es cierto que para algunos el hombre no vale nada, por el juicio de valor que hacemos, para el Señor cada hombre es de sumo valor. Veamos si estamos preparados para la examen del juicio final a la luz de lo que será la segunda venida de Cristo. Y vamos a abordar el primer tópico, el que viene para dar el examen. Y pongo un punto A, el día de su regreso. Mateo 25:31 nos lo afirma. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. En su primera venida Jesús fue examinado por los hombres como un cordero para el sacrificio. Pero ahora, en su segunda venida, vendrá para examinar a los hombres con sus acciones. Todo lo que hoy sabemos tuvo que ver como un cuándo. Hubo un cuándo al momento de la creación y con ello el origen del mundo. Hubo un cuándo al momento que el pecado se introdujo en este mundo. Hubo un cuándo al momento que se profetizó acerca de la primera venida de Cristo. Hay un cuándo que involucra el día del Señor, algunas veces representados por la ira divina y la intervención de Dios en la historia para ponerle fin a todo lo que existe. Y entre esos cuándo, ninguno será más importante que aquel cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Nadie lo sabe. No lo podemos poner en nuestro calendario. Simplemente Él vendrá como será su venida. Por un lado, y vamos a hacer una pregunta, ¿cómo será su segunda venida? Por un lado, será en gloria y acompañado de lo más imponderable corte de los más poderosos ángeles. La profecía de Isaías nos habla que cuando Él murió, no había parecer en Él ni hermosura. Pero cuando vuelva otra vez, será en su más excelsa e inigualable gloria. Ahora vamos a mirar un punto B, la silla calificadora. Mateo 25:31b dice, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Observe hasta ahora este detalle de su segunda venida. Él viene, Jesús viene para juzgar y reinar. Ciertamente al principio vino con la más grande expresión de humildad que se conozca. No nació en una cuna de oro, aunque era rey.
Vivió siendo tan pobre que no tenía dinero para mostrar de quién era la cara, aunque era el dueño de todo. Cuando le buscaron dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Murió como el peor de los malhechores y aún en su tumba fue prestada. Pero ahora, en su segunda venida, vendrá para sentarse en su trono de gloria. De él dicen las Sagradas Escrituras, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Qué significa? El suyo será el trono del juicio, el tiempo de la gracia, regalo inmerecido, habrá pasado. Y estamos en el final de la sexta dispensación, de la era de la gracia. Yo oro para que verdaderamente tu vida, tu esposa, tu esposo, tus hijos, toda tu parentela puedan recibir a Cristo en su corazón como el único Señor y Salvador de sus vidas. Ya en estos momentos del COVID-19 ya sobrepasamos el 1.000.000 de personas muertas y muchas de ellas se fueron sin Cristo, se fueron sin conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el purgatorio no existe. Aquellos que dicen de pronto en el purgatorio, el purgatorio no existe. Significa que es lo que has hecho ahora. Tu vida no sabemos cuándo tengas que pasar para el otro, para qué lado te vas a ir. O estarás en la eternidad con Dios o estarás en la eternidad en el lago de fuego y azufre, separados de Dios eternamente, que es la muerte segunda. Y no hay escapatoria. Tarde o temprano nos vemos abocados. Yo este año tuve un infarto y estuve, pues lógicamente, en un momento, pues donde el Señor es el que determina y ha derramado también de su misericordia y ha dispuesto que yo continúe predicándole a ustedes de tal manera que siga anunciando las buenas noticias en un periodo de la gracia que está por culminar y que terminará en la gran tribulación, este periodo de gracia, y que estas generaciones serán juzgadas por no haber creído en su Hijo Jesucristo. Entonces, el suyo será el trono del juicio porque el tiempo de la gracia ha pasado. También se nos dice que es un trono blanco para destacar su santidad frente al pecado del hombre. Su venida será para dar sentencia. Por lo tanto, él no será el abogado, sino el juez en aquel día. Con ese profesor al frente no habrá justificación alguna. Nadie podrá copiarse de otro porque ese examen tiene que ver con mis propias acciones. Será el examen más individual que se conozca. Ver a Jesús en su trono, en un trono de gloria, será la alegría de muchos y el terror para otros. Entro a analizar el segundo tópico. Los que participan del examen. Y aquí pongo un punto A. Reunidos y separados. Mateo 25, versículos del 32 al 33 lo registra. Todas las naciones se reunirán delante de él y él, Cristo Jesús, separará unos de otros, como separa el pastor de las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Lo primero que nos presenta este pasaje es que nadie escapará de este examen final. Ha habido grandes reuniones de las Naciones Unidas. No todas han podido reunirse en su totalidad las naciones. De hecho, en tales reuniones no siempre se está de acuerdo con todos los temas que se traen, pero la reunión que las naciones harán alrededor de Jesús será la más completa y la más asistida. El texto dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. Esto habla primero del poder de la convocatoria. Imagínense a los hombres que gobernaron tan injustamente o algún imperio que causó
tanto daño y mató a tantos de sus ciudadanos. Imagínense a sus gobernantes arrogantes venir delante del que será rey, del que será, no, del que es rey de reyes y señor de señores. Pero el texto dice que habrá una separación, y la figura es como lo hace el pastor con sus ovejas y sus cabritos. El acto de separar nos habla que en el juicio final cada hombre y cada mujer serán tratados individualmente por su carácter y por sus obras. Nadie quedará eximido como les pasaba a aquellos que mantenían una alta calificación durante todo el año. El tratamiento del juicio será totalmente personal. Un punto B de este segundo tópico son ovejas y cabritos. Mateo 25:33 dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Espero que seamos ovejas del redil de nuestro Señor Jesucristo y no cabras que saltan de un lado para otro, que no se someten, que no se sujetan y no se someten al Señor. Y no nos sometemos tampoco a las autoridades delegadas dadas por Él. Jesús fue el maestro de las ilustraciones. Sus parábolas dan razón de la formación como enseñó. Comparar a los perdidos con los cabritos y a los salvos con las ovejas fue definir de una manera muy marcada a aquellos que participarán de su examen final. La práctica de la separación fue muy común del oficio pastoril al fin de cada día, cuando ubicaban las ovejas en un lugar y los cabritos en otro. Ezequiel, capítulo 34, versículos del 17 al 22, registra lo siguiente. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor Omnipotente. Juzgaré entre ovejas y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso así dice el Señor Omnipotente, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas, voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Lo primero que debemos notar es que son animales distintos en su carácter o naturaleza. Mientras está de día, el pastor los deja a todos mezclados, pero cuando llega la noche, los separa. Por otro lado, esta comparación de los cabritos con las ovejas era un asunto de valor. Las ovejas producían, ¿qué producían las ovejas? Leche y lana y carne. Tres cosas producían las ovejas: leche, lana y carne. Un ejemplo de lo que aquí se afirma lo tenemos en la queja del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15:29 dice, pero él contestó, dice el santurrón, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, mientras que al menor le había matado el becerro gordo. La separación en el juicio final no podía ser más intrigante. Todos andamos mezclados durante el día, porque estamos en el mundo, pero llegará la noche cuando el pastor nos llame y nos separe para el destino final. Y prácticamente aquí se definen dos puntos. O eres luz o eres tinieblas. O estás en vida o estás en la muerte. O eres oveja o eres cabra. O eres salvo o no eres salvo. Así de sencillo. En el reino de Dios no existen posturas medias. Por eso Jesucristo vuelve a repetir y lo dice enfáticamente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca.
En el religioso, pues solamente Dios conoce nuestros corazones y Dios va a evaluar nuestros corazones y nuestro corazón va a manifestar las acciones y más que todo nuestro corazón va a afectar si creemos o no en Jesucristo. Tu vida está marcada por la fe y si tu fe está depositada en ese objeto, el objeto de nuestra fe, Jesucristo, verdaderamente te has salvado y serás como una oveja separada por el Señor y te colocará en el lado derecho. Pero si llevaste una vida completamente distinta y con todas las oportunidades que Dios nos dio y Dios nos ha dado, las oportunidades que hemos desperdiciado, ¿cuántas oportunidades has desperdiciado? No desperdicies más. Miren que estamos haciendo un llamado. Tú no sabes si tu vida hoy tengas que partir. No sabemos si hoy tengas que morir. No sabemos si el día de mañana te da, hoy precisamente te puede dar un infarto y quedaste y te perdiste. Y muchas veces uno aplaza y dice, después lo hago, después lo hago, después lo hago, después lo hago. No hay un después. Es ahora o es nunca. Entro al tercer tópico, las preguntas del examen. Y entro en un punto A, la pregunta de la sorpresa. Mateo 25, versículos del 34 al 40, dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. El presente texto nos revela cuál es el contenido del examen. Lo primero que vemos acá es la gran sorpresa de los justos al oír de su Salvador las palabras más dulces que se podrán escuchar el día cuando estemos en su presencia. Dice Jesús, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. En esta pregunta que hacen los sorprendidos del Señor, hay 6 actos de necesidad donde estuvieron envueltos los justos y los injustos y donde el creyente se hace merecedor de este elogio del cielo. Las tres primeras necesidades, hambre, sed y techo, son de carácter universal. Y para eso todos tenemos el sagrado deber de ayudar. Cuando alguien tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y si tiene techo, dale donde pueda la persona tener un descanso. Diríamos que estos actos de amor los podemos hacer con más facilidad que las otras 3, pues estas últimas, que tienen un mayor grado de miseria, requieren de mayor compromiso y más sacrificio para hacerlas. Cuando Jesús dijo, lo hicieron por mí, estaba reconociendo que Él pasó por esas miserias humanas. Y recordemos las otras. Dice el Señor, cuando una persona está enferma, hay que visitarla. En este tiempo de la pandemia fue duro ver, sin saber la partida de mi padre cuando iba a partir, y tenerlo que hospitalizar y prácticamente estar en la unidad de cuidados intensivos y no poder asistir ni poder estar en ese tiempo de su lecho, no fue nada fácil, nada fácil. Sin embargo, cuando una persona está enferma, tú la visitas. Cuando una persona está en la cárcel, la has visitado. Y estos son puntos que requieren un compromiso, porque a veces uno dice, yo no tengo tiempo, y yo que me voy a poner a ir acá a la cárcel. De por sí que es incómodo asistir de pronto ahora a un hospital o a una clínica o a un lecho de enfermo. Existe el grado de contaminación, la duda, tantas cosas que pueden ocurrir. O la persona que está en la cárcel, pasar por
sistemas de seguridad, las incomodidades de estar en la cárcel, de sentir las opresiones, aún hay espíritus de opresión tremendas, o espíritus de homosexualismo, espíritus de lesbianismo en el caso de las mujeres, espíritus de opresión, espíritus de muerte, porque hay gente que se suicida, hay gente que quiere morirse, hay espíritus de depresión, desánimo, tristeza, apatía, venganza, resentimiento. Y esto cuando uno visita las cárceles se siente. Yo como abogado, en determinado momento que tuve que asistir, en determinado momento como estudiante también, que estuve visitando, lógicamente estaba como abogado defensor en el Buen Pastor, estuve también en La Modelo, he estado visitando también gente en La Picota, he estado en las diferentes cárceles y eso es templado. Yo recuerdo que una vez estábamos de estudiante y hubo un motín que se presentó en el Buen Pastor y nosotros escondidos, como en ese tiempo como abogados, no habíamos terminado, pero estábamos ya en los últimos semestres, estábamos noveno, 10º semestre, escondidos debajo de los escritorios por el motín que había hasta que la guardia hubiera tomado el control completamente de todo el motín y eso estaban incendiando cosas. Es una cosa compleja, eso no es tan fácil. Por eso en derecho nos decían ofrecer una indagatoria en la cárcel o en otra parte, eso tiene también una medida específica y un análisis y una reflexión. Ahora cuando se desarrolla la profesión también existe una distinción en ofrecer una indagatoria en la cárcel misma o en otra parte. Eso también tiene una diferenciación. Y visitar a una persona enferma o en la cárcel requiere también de un compromiso mucho mayor aún que el de ayudar a una persona que tiene hambre, que tiene sed o que necesita alojamiento. Por eso decimos que las primeras necesidades de hambre, sed y techo son de carácter universal y para eso todos tenemos el sagrado deber de ayudar. Cuando Jesús dijo, lo hicieron por mí, estaba reconociendo que Él pasó por esas miserias humanas, en su más honda identificación con el hombre en sus penas. Iglesia, si en la vida cristiana no hacemos esto, tendríamos que revisar si somos verdaderamente hijos de Dios. El Señor no te calificará por solo la asistencia a la iglesia, sino por los actos de amor hacia los más pequeños. Ahora sí entra un punto B, la pregunta desalentadora de este tercer tópico, las preguntas del examen. La pregunta desalentadora. Mateo 25, del 21 al 45 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por el más pequeño, mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Una de las sorpresas de este pasaje es la calificación que Jesús hará de lo que Pablo dijo cuando habló que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Fuimos qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Muéstrame tu fe y debes mostrar las obras. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe y van a mostrarse entonces tus obras. El creyente habla mucho de Efesios 2:8, al referirse a su salvación por la gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Pero me temo que muy pocos conocen la importancia de Efesios 2:10, cuando dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Repito, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Otra vez, al final de la jornada el Señor no tomará en cuenta tanto tu fidelidad como asistente a los servicios de la iglesia,
si esto no te llevó a verdaderos actos de amor por los que sufren y tienen menos. Como este pasaje habla de los cabritos que están a la izquierda, la sentencia de condenación para ellos tendrá que ver con la ausencia de misericordia, la ausencia de la bondad, la ausencia del amor demostrado hacia su prójimo, lo cual es un reflejo de una gran omisión. No solo por los más necesitados, sino porque ellos no conocían al Rey a través de quienes deberían servir. Aquí hay una situación que amerita nuestra más profunda reflexión y detención. La salvación está íntimamente relacionada con la demostración de amor hacia los que más sufren y padecen. La vida que solo se centra en sí mismo desconoce al que lo hizo todo por nosotros. De ahí la importancia de los hogares, de abrir los hogares de niñas que han sido abandonadas, que han estado en un momento precario, que han estado hasta aún, han recibido abusos. Qué importante que la iglesia reciba todo ese legado que Dios ha colocado en el corazón de Esther Lucía para abrir los hogares. Y para eso necesitamos la generosidad de la iglesia. Para eso necesitamos de que la iglesia pase de ser una iglesia autosuficiente a una iglesia próspera para dar y para abrir los hogares, porque para abrir los hogares y sostenerlos, eso tiene un costo. Y ese costo, la iglesia es la que debe asumirla cuando la iglesia verdaderamente hace sus donaciones de una manera correcta delante del Señor con sus diezmos y ofrendas, conforme está establecido en las Sagradas Escrituras. Y en este punto, muchas veces se adolece de cumplimiento a la palabra y aún el de ayudarnos los unos a los otros. Los hogares son verdaderamente la manifestación de la misericordia de la iglesia. Entro a analizar un punto interesante que es un punto un punto que es los que aprobarán el examen. Mateo 25, 33, 34 dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Lo primero que nos dice el texto es que las ovejas serán puestas a la derecha. Ese lugar de la derecha es un lugar de honor. Allí se sientan los nobles y los príncipes. La gente que era invitada a sentarse a la derecha del rey era para ser distinguida con el más grande honor y privilegio. Además de esa distinción, el Señor lo llama a quienes mi Padre ha bendecido. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia al reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Cualquier bendición siempre será bienvenida, pero que ella venga de Dios es simplemente indescriptible. Y esa bendición viene y tiene que ver con la herencia que nos espera. Las herencias terrenales son temporales, pasajeras, motivos muchas veces de conflictos. La que aguarda a los redimidos es eterna. Es una herencia eterna, indestructible y preparada mucho antes de que naciéramos. ¿No es esto maravilloso? Escuchen lo siguiente. Dios no nos creó para ser parte de algún reino terrenal donde impera la corrupción de la maldad. Él te creó para ser parte de su reino eterno. Observa que antes de que tú nacieras, ya Dios había pensado en ti y te había asignado un lugar cerca de Él, allí a su derecha. Pero observa que nada de esto es posible si no vemos que Jesús habla de esas bendiciones en la proporción de nuestra entrega a las 7 cosas que aquí menciona. La aprobación de este examen es directamente proporcional al contenido de estas 7 demandas de Jesús. Y vamos a analizar un último punto, los que no pasarán el examen. Mateo 25, 41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Las 2 palabras más fuertes de esta historia son, vengan ustedes, que les dice a los de la derecha, y apártense de mí, malditos, a los de la izquierda. Mientras la una es la invitación más gloriosa para estar con el Padre Eterno, la otra es la más triste al hablarse de una separación eterna. Cualquier separación es superable en la tierra, pero la separación eterna
la que habla del castigo eterno, rompe con todo lo impensable. He aquí el resultado de los que no pasan el examen. Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry ha escrito sobre esto en Mateo 25. El impío y el santo habitan aquí juntos en las mismas ciudades, iglesias, familias, y no siempre son diferenciados unos de otros. Tales son las debilidades de los santos, tales las hipocresías de los pecadores, y la muerte se los lleva a ambos. Pero en ese día serán separados para siempre. La diferencia de este examen con los otros que hacemos en la tierra es que mientras en uno tenemos otros chances para hacer reparación, en el examen final dictado por Jesús no hay más oportunidades. La sentencia será total. La condenación será eterna. Esto es muy serio. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Es una gran pregunta, porque el presente construye el futuro que tendremos. ¿Cuál es tu presente? ¿Cómo está tu carácter? ¿Estás rendido a Cristo? ¿Le sigues a Jesús? ¿Obedeces? ¿Te sometes a los lineamientos que da su palabra? Conclusión. El examen final para cada ser humano está determinado por sus obras. Hablamos de las obras no para salvación, sino de las obras como resultado de la salvación, según Efesios 2, del 8 al 10. El creyente debe asegurarse que su luz brille delante de los hombres. En Mateo 5, 16 dice, para que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Este mensaje tiene que llevarnos a una profunda evaluación acerca de la vida que llevamos. ¿Cómo estás llevando tu vida? Creo que el poema que escribió Sir Francis Drake, traducido al español con el nombre Atrévete a ser valiente, debe tocarnos muy hondamente. Y dice, pertúrbanos, Señor, cuando estamos muy contentos con nosotros mismos, cuando nuestros sueños se han hecho realidad porque hemos soñado demasiado poco, cuando llegamos a salvo porque navegamos demasiado cerca a la orilla. Pertúrbanos, Señor, cuando con la abundancia de las cosas que poseemos hemos perdido nuestra sed por las aguas de la vida, cuando habiéndonos enamorado del tiempo hemos dejado de soñar con la eternidad, y en nuestros esfuerzos por construir una nueva tierra hemos permitido que nuestra visión del nuevo cielo se oscurezca. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por esta palabra. Es escatológica, nos habla de lo que va a acontecer ese tiempo. Y yo quiero que reflexionemos en el día de hoy. Y le pedamos perdón al Señor si nuestra fe no está mostrando las buenas obras que Dios demanda de los hijos de Dios. Perdónanos cuando una persona ha tenido hambre y no le hemos dado de comer. Perdónanos cuando una persona ha tenido sed y no le hemos dado de beber. Perdónanos cuando una persona necesita techo y no le hemos brindado el techo. Perdónanos cuando hemos tratado mal al forastero. Perdónanos cuando hemos tratado mal a las viudas, aún a nuestros ancianos y a las personas de la tercera edad. Hay muchos hijos que abandonan a sus padres, a sus progenitores. Hay muchos esposos que abandonan a sus esposas. Hay muchos casos de injusticia. Hay muchos casos de desamor. Recuerden que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Perdónanos, Señor, cuando una persona ha estado enferma y nunca la visitamos. Perdónanos, Señor, cuando una persona ha estado en la cárcel y tampoco la hemos visitado. Perdónanos cuando nos han pedido ayuda y no hemos ayudado. Perdónanos por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestra prepotencia, por nuestra soberbia, por creer que lo que nosotros estamos haciendo está correcto, pero que muchas veces nos justificamos para no cumplir como el deber de un hijo de Dios y de cristianos. Perdónanos cuando nuestras obras han sido malas y perversas. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor Dios mío, por nuestro mal carácter, porque si tú tienes un carácter afable, un carácter conforme al carácter de Cristo, lleno de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, fidelidad y dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Perdónanos cuando hemos sido iracundos,
cuando hemos sido impacientes y cuando tenemos tantas debilidades en el carácter y que no hemos dispuesto nuestro corazón a rendirnos al señorío de Cristo. No nos hemos rendido a su voluntad. Siempre hemos tratado de justificarnos a nosotros mismos. El amor por lo terrenal, el amor por las riquezas mundanas, el amor por los placeres, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas. Perdónanos cuando no hemos sido responsables, cuando no hemos cumplido la gran comisión, cuando no hemos sido los hombres que Dios demanda que seamos, cuando no hemos sido las mujeres que Dios demanda que sean, cuando no hemos sido los matrimonios que Dios quiere que nosotros seamos, cuando no hemos criado a nuestros hijos en la sujeción y en el amor de Dios, les hemos dado todo lo secular, aún los mejores colegios, las mejores universidades, para que vayan a Europa para aprender, pero no les hemos enseñado los valores y los principios, no les hemos transmitido lo que es ser correcto, diáfano, actuar como la luz. Fíjense que nuestra nación se está desboronándose completamente, tanto el ejecutivo, el legislativo, el judicial, todo lo que ha sido el estamento del Estado, el establecimiento del Estado se está cayendo por la inmoralidad y por la falta de valores, porque en las familias hemos fallado y no hemos hecho la obra que Dios nos encomendó en nuestros hogares. Perdónanos porque hemos destruido familias, cuántas separaciones, cuántos divorcios, cuántos hijos abandonados, cuántas hijas abandonadas, cuántas mujeres abandonadas. Perdónanos, Señor, por tanto desamor. Y pedimos que nos des amor y pedimos que nos llenes de tu presencia para verdaderamente reflejar la imagen de Cristo. Conforme lo decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Quiero hacerles un llamado a las personas que hoy quieren comenzar una vida nueva. Quieren dejar ya el pasado atrás. Ya lo que hicimos, ya lo que dejamos de hacer, las oportunidades perdidas. Hoy Dios quiere que tú tomes una decisión. Hoy Dios, el deseo de Dios es de que tú le entregues verdaderamente tu vida a Jesucristo y comiences una vida nueva. Que haya frutos dignos de arrepentimiento, que seamos gratos y que comencemos una vida nueva. Si tú estás escuchándome por primera vez, si aún has venido y asistido a la iglesia pero crees que no has nacido de nuevo, quiero que repitas conmigo esta oración para recibir a Cristo creyendo en Él. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche y en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario para traernos salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por mis pésimas obras, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Yo te recibo, Señor Jesucristo, voluntariamente en mi vida y te reconozco, Cristo Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Ahora vamos a orar por los diezmos y ofrendas, por todas las personas que hacen sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia, para el sostenimiento de los hogares, de las niñas que tenemos en Colombia, y cuánto anhelamos, conforme lo he escuchado, y no solamente he escuchado, es el deseo del corazón, no solamente de Esther Lucía, que es la que ha colocado un corazón de misericordia, sino en todos sus pastores, en la esposa de los pastores y en toda la iglesia, el que podamos dar para verdaderamente sostener los hogares que tanto se necesitan. Oremos por los diezmos y ofrendas. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia.
Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos y que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, que es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. A toda la iglesia, un abrazo. A todos los que irán a llegar a ser parte de la iglesia, un saludo muy especial. Y espero que compartan este mensaje para que hagamos un análisis de conciencia. Y no se les olvide, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.